astele.tv. Bueno, estamos aquí en el programa de Leyes y Justicia con mi invitada, que quiero muchísimo, una amiga de muchos años, ya no digo cuántos, que es la doctora María de la Luz Núñez Camacho. Ella es especialista, bueno, en varias materias, pero principalmente en lavado de dinero. Incluso tiene una obra... No lo lavo. No lo lavas. Ella tiene una obra, porque es investigadora de este tema, y es una persona muy reconocida por esta materia tan interesante. Bienvenida, amiga. Pues, Leti, gracias por estar aquí conmigo. Al contrario, por permitirme estar con tu audiencia. Y ya hemos tocado este tema en algunas otras ocasiones, pero como tú sabes, es un tema que apasiona, porque además las operaciones vienen evolucionando, las operaciones que utilizan para ocultar y disfrazar el producto de actividades ilícitas, y se vienen sofisticando esas operaciones. Por lo tanto, cada día también es más difícil demostrar la existencia de este delito. Pero sé que me pediste que viniera, yo encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias. Porque hemos estado llevando a cabo la impartición de diversos talleres en algunas universidades. ¿Y por qué estamos haciendo esta impartición de esos talleres? Les decía yo, es porque el tema y el delito y el fenómeno es que son tantas cosas. Yo no puedo nada más hablar de que es un delito, sino que es un fenómeno que no es reciente, porque hemos platicado, no es un fenómeno reciente. Este fenómeno ya lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque siempre ha habido delincuencia, y los delincuentes siempre han querido darle la apariencia de legalidad al producto de sus actividades ilícitas. ¿Qué es esto? Pues quieren aparentar que sus recursos, su origen, vienen de actividades lícitas, ¿sí? Dan la apariencia de que son gente honesta, de que se dedican a actividades lícitas, y eso es lo que hace siglos han buscado la delincuencia. Y en este sentido te digo, pues obvio, si la tecnología ha evolucionado
la tecnología también es utilizada para estos efectos. Y uno nunca acaba de hacer este tipo de investigaciones y de conocer qué es lo que están utilizando la delincuencia, qué es lo que está utilizando para ocultar y disfrazar el origen de estas actividades ilícitas. Hemos platicado que se oye en las noticias, y te aseguro que diario hay una noticia de que X o Z ya fue sentenciado por lavado, o lo aprendieron porque la existencia de operaciones de lavado de dinero, o que conocemos que las operaciones de lavado de dinero rebasan el PIB, el Producto Interno Bruto de México, que hay países que son paraísos fiscales y que tienen una escasa o nula legislación en materia de lavado de dinero, y que obviamente la delincuencia los utiliza para esos efectos. ¿Por qué? Porque también sabemos que este tipo de operaciones no se realizan nada más a nivel nacional, sino que son operaciones transnacionales a nivel internacional. Y aquí hemos platicado, Leti, México, ¿cómo se encuentra en este aspecto? Quiero decirles que México tiene una normatividad que cumple con las expectativas. ¿Y cuáles expectativas? Pues las expectativas que para esos efectos ha emitido el Grupo de Acción Financiera Internacional, del cual México es integrante desde el año 2000. Y el Grupo de Acción Financiera Internacional es el que norma la prevención de este tipo de operaciones. México tiene una normatividad para efectos de prevenir en las instituciones que integran el sistema financiero mexicano. También tiene una normatividad para efectos de prevenir lo relativo al dinero transfronterizo, es decir, lo que trasciende de las fronteras a través de las aduanas físicamente. Y ahorita les puntualizo dónde lo encontramos. Pero también encontramos una ley preventiva para otras actividades que no son las financieras. ¿Cómo qué otras actividades? Bueno, pues las que realizan los notarios, los fedatarios, aquellos quienes se dedican al comercio de inmobiliario, de la venta de vehículos de lujo, de joyas, de obras de arte costosas, etcétera, porque todo eso la delincuencia los utiliza para ocultar el origen del producto de sus actividades ilícitas. Y van a decir, bueno, está bien, pero lo oculta, ¿y qué sucede? Lo que pasa es que ese dinero, esos recursos, los reinvierten para continuar con sus actividades ilícitas, o para ampliar inclusive esas actividades ilícitas, lo cual afecta a las economías sanas, a los circuitos financieros económicos lícitos. Entonces, pues viene afectándonos a todos los países, porque resulta que esas operaciones son transnacionales. ¿Cuánto se considera que hay lavado de dinero? No, mira, una cantidad exacta. No, bueno, pero me refiero a la que lo hacen y que... ¿Cuál sería el procedimiento para lavar el dinero? Para determinar... Bueno, mira, lo que pasa es que se habla de que puede haber diversas etapas, pero en general se utilizan 3 etapas para lavar el dinero. Y la última, que es ya la colocación, es cuando ya se realizaron diversas operaciones y ya se coloca el dinero en los circuitos
económicos y financieros de los países. Es cuando ya dice uno, y allí ya después, haz de cuenta como que van poniendo capas o sedimentos en cada operación. Por lo tanto, la detección para las autoridades, entre más avanzan en esas etapas, será más difícil su detección. Es que, por ejemplo, yo he escuchado, ¿verdad?, que hay establecimientos, pues ya sea de restaurantes o hasta estéticas y demás, en donde dicen, está tan bien establecidos esos negocios que dicen, lo más probable que sea un lavadero, que hay lavado de dinero, ¿no? Donde están dando una apariencia de un negocio lícito, y atrás de eso hay lavado de dinero. Bueno, lo que digo, uno puede hablar de que pudiera haber hablado de dinero, pero todo hay que demostrarlo y hay que probarlo. Sí, es cierto, Leti. ¿Tú recuerdas que de dónde viene el término lavado de dinero? Acuérdate que en la época de Al Capone se utilizaba el dinero proveniente de la venta de licor, que no estaba permitido, en que supuestamente lo invirtieron en lavanderías donde lavaban la ropa. Pero la actividad no era para producir tantos recursos. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Le daban la apariencia de legalidad, aparentaban que ese dinero venía de las lavanderías, siendo que en realidad venía de la venta de licor, que estaba prohibido, ¿sí? De la prohibición del licor. ¿Qué es lo que sucede? Sí, a lo mejor a veces vemos negocios y decimos, bueno, es un negocio que es de lujo, que tiene todo lo que se requiere para dar los servicios, no escatiman en nada. Sin embargo, tú ves y dices, no, pero pues no tienen clientela. ¿Cómo se sostienen o qué? Bueno, pues lo que sucede es que les están inyectando dinero proveniente de otras actividades, como pudiera ser lo que dio origen para combatir pues, ilícito. ¿Qué sucedió? Vamos a hacer memoria. Ya estaba la situación del narcotráfico tan avanzada y lo estaban sufriendo tantos los países, que entonces, ¿qué hicieron? Pues se reúnen los países más avanzados, como era el grupo de los 8, y empiezan a hacer esfuerzos para combatir el narcotráfico. ¿Por qué? Porque les estaba afectando no solo en la salud, sino también en la economía, ¿sí? Y entonces el esfuerzo que hacen estos países redunda o culmina en lo que nosotros conocemos como la Convención de las Naciones Unidas contra el narcotráfico, contra el tráfico ilícito de drogas. Y se emite esta convención que nosotros conocemos, que es la Convención de Viena, porque se firma en Viena, ¿sí? ¿Y qué sucede? Ya allí ya participan varios países, precisamente los que están integrando, las que integraban las Naciones Unidas en 1988, y deciden firmar esta convención. Y allí en esa convención hay un artículo, una cláusula, que en donde se recomienda a los países que deben de tipificar en su legislación nacional el delito que denominado, que comúnmente se conoce universalmente como lavado de dinero. En México tenemos otra denominación, que es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero es lo que comúnmente conocemos como lavado de dinero. Y allí por eso es que los países se obligan a tipificar en su legislación nacional este delito.
Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 La información financiera. Qué barbaridad. Y me preguntaron. Ya estamos aquí en el aire. Estamos tocando un tema muy interesante, muy contemporáneo, muy en boga sobre el lavado de dinero. Quiero decirles que dos universidades privadas se unieron, la UNIBE, es la Universidad Iberoamericana de Ciencias, y la Universidad Erga Omnes, hacia una conciencia superior, para hacer unos talleres muy interesantes en donde la doctora pues es la expositora de estos talleres sobre lavado de dinero al cual están invitados. Nosotros va a haber este curso en Campeche 173 en la colonia Roma Norte y va a empezar a partir del 11 de septiembre. Son 3 fechas. 11 de octubre, perdón. Son 3 fechas, 11, 18
y 25 de octubre Por la tarde. por la tarde, a partir de las 5 de la tarde. Si tienen interés en este taller, se pueden comunicar a la Universidad UNIBE con el licenciado Miguel Pinacho. Para las inscripciones y se van a dar constancia de estos cursos. Entonces, ahora sí continuamos, doctora, Sí, con este sí, tema sí. tan interesante Sí, sobre Leti, el lavado de dinero. si me permites nada más ampliarle un poco la información que acabas de dar para Sí. que sepan. Sí, miren, esto que les decía aquí mi amiga Leti, son unos talleres en donde los dividimos por módulos. Hay una primera parte que son generalidades de lo que es el lavado de dinero, y después viene lo que es la normativa internacional y después la normativa nacional. Eso es lo que comprenden este tipo de talleres. Y como dice Leti, estas universidades y la exposición se busca que sean prácticos y que sean amenos y que con un lenguaje que sea entendible para todos. Si bien tenemos que usar ciertos tecnicismos, pues también los exponemos de una forma lisa y llana para que todos estemos entendiendo lo que es el lavado de dinero y desde su origen y la evolución y sus mecanismos, es decir, sus procedimientos, y desde luego esa normativa internacional y su influencia en la normativa nacional. Le decía yo, y habíamos quedado ahorita que antes de la pausa veíamos que hablábamos nosotros respecto de los esfuerzos precisamente que empezaron a nivel internacional, que fue la Convención de Viena, que lo que buscaban era precisamente atacar el narcotráfico. ¿Por qué? Porque los recursos que recibían la delincuencia por este ilícito pues eran demasiado voluminosos y estaban afectando a todos los países del orbe. Se decide entonces firmar esta convención, y allí se precisa que los países deben de tipificar, es decir, que aparezca en su legislación penal este delito y que se sancione esta conducta. Pero también se señala que este ilícito no debe de considerarse nunca para efectos fiscales. Ahí lo dice. ¿Qué sucede en México? Si bien la Convención de Viena se elabora en 89, se firma en 90 y aquí se presenta, porque así nos los piden nuestra legislación, al Senado para que se ratificara, sí, se incorpora un delito. Sí, con base en la Convención de Viena se incorpora un delito a la legislación mexicana. ¿Pero en dónde? ¿En dónde se incorporó ese delito? Ni siquiera tenía una denominación. Pues fíjense, se incorpora en el Código Fiscal de la Federación en 1990. Y bueno, si bien la Convención de Viena dice que no debía de considerarse nunca como delito fiscal, pues aunque no lo hubiéramos querido considerar como delito fiscal por ubicación donde se ubicó, se consideraba un delito fiscal. Y aquí, ¿cuál fue la situación? Pues hay que tomar en cuenta que fue uno de los primeros esfuerzos que hizo México para combatir este delito. Y se requería, por lo tanto, al estar incorporado en el Código Fiscal, la denuncia de quién, supuestamente del afectado, quien al estar en el Código Fiscal era la Secretaría de Hacienda. Y entonces se requería la denuncia de la Secretaría de Hacienda, ¿ante quién? Ante el Ministerio Público de la Federación, para que pudiera ejercer la acción penal. Aquí y bueno, podíamos seguir platicando de todo esto. Quedó incorporado entonces
a partir de 1990 y hasta el mayo de 1996 en el Código Fiscal de la Federación. Y ya en mayo de 96 se traslada, ¿sí? se deroga ese artículo, que era el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación, se deroga y se incorpora al Código Penal Federal el artículo 400 bis, en donde se tipifica el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero paralelamente a esta tipificación, también se busca tener una normatividad no solamente en materia represiva, que era lo que se hacía en el Código Penal, porque estaba sancionado el delito, este delito, con una penalidad, con una penalidad de 9 a 15 años. Y también se busca el tener una normatividad en materia preventiva. En una materia preventiva en donde, y en primer término, ¿para quién? Para las instituciones que integran el sistema financiero mexicano. Y fíjense, nunca se había encontrado como en algunas disposiciones en cómo se integraba el sistema financiero mexicano. Y por primera vez aparece en el artículo 400 bis. Claro, eso ya actualmente ya no aparece en el artículo 400 bis porque ha sufrido modificaciones, adiciones, pero para esos efectos fue por primera vez que allí se señala quienes integran el sistema financiero. Y se emiten las primeras disposiciones de carácter general en diversas instituciones financieras para prevenir el lavado de dinero, las cuales deben ser observadas por esas instituciones financieras porque su base se origina precisamente en las leyes financieras. Entonces, paralelamente se fue buscando las medidas preventivas y se perfecciona lo represivo al quedar incorporado este delito en el Código Penal. Y quiero decirles que imagínense que si desde 1990 ya teníamos un delito inominado, como se los platiqué en el Código Fiscal de la Federación, México buscó el quedar integrado al Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir el lavado de dinero, que es el que norma todo lo relativo a lavado de dinero. México busca integrarse a este grupo, pero para integrarse necesita pasar evaluaciones, autoevaluaciones. Y afortunadamente, con la visión del entonces secretario de Hacienda, que en esa época era el doctor Pedro Aspe Armella, México queda incorporado a este Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el grupo principal, que es el grupo central. México queda incorporado en el año 2000. ¿Por qué? Porque si pudiéramos platicarles, hay grupos regionales en donde que siguen la norma, grupos regionales del GAFI, y en donde siguen la normatividad tanto para Sudamérica, para el Caribe, para Asia, etcétera, ¿sí? Pero México logró estar incorporado a este grupo que es el central. ¿Y este grupo qué es lo que hace? Pues miren, este grupo emitió 40 recomendaciones que han sido modificadas o que han sufrido modificaciones para prevenir y combatir este lavado. Y no solamente lo relativo al lavado, sino recuerden ustedes los acontecimientos que ocurrieron el 9 de septiembre del 2001 en Nueva York. Entonces también se incorpora lo relativo para prevenir y combatir el financiamiento al terrorismo. Porque
se puede decir que para realizar cualquiera de estas actividades, ya sea el lavado y el financiamiento del terrorismo, se utilizan los mismos mecanismos. Y esa es la relevancia que tiene este grupo. Pero además también México, ¿qué es lo que obtuvo? También constituye lo que es su unidad de inteligencia financiera. Y también se es reconocida la unidad de inteligencia financiera por el grupo Egmont, que es la que agrupa a todas estas unidades a nivel internacional. Estas unidades de inteligencia financiera son algo con la cual todos los países se apoyan. ¿Por qué? Porque pueden intercambiar información. Yo no hablo de documentación, hablo exclusivamente de información entre los países que integran este grupo. Y si posteriormente esa información es útil, entonces tendrá que México que utilizar otro instrumento jurídico internacional, como son los tratados de asistencia jurídica mutua, para solicitar al país que tenga esta documentación, la misma, para utilizarla en algún procedimiento judicial. Entonces, la investigación de todo esto que yo les estoy platicando, podemos desprender que las investigaciones que se realizan sobre este delito generalmente no se hace nada más a nivel nacional, porque las operaciones que en realidad son sofisticadas, la delincuencia no lo hace a nivel nacional, sino que para perder el rastro lo hacen a nivel internacional. Entonces se requiere la coordinación, el apoyo, el auxilio de los estados entre ellos. Y para eso pues se cuentan con los mecanismos internacionales, porque se tendrá que cumplir con toda la legalidad establecida en los mismos y en la normatividad nacional, en la legislación nacional, para poder demostrar la existencia de este tipo de delitos. Desde luego, yo también aquí les hablaba de que existen otras formas de que se pueda ocultar o disfrazar el producto de actividades ilícitas. Hablé y les decía yo que puede haber el dinero transfronterizo. ¿Qué queremos decir con lo del dinero transfronterizo? Lo que se pasa a través de las fronteras. Aquí en México, también cumpliendo con una de las recomendaciones del GAFI, tenemos las disposiciones en donde se establece la obligación de declarar la salida y la internación de dinero a partir de un determinado umbral, es decir, a partir de determinadas cantidades. Existe esa obligación. Perdona que te interrumpa, vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta.
Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. 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 Continuamos con el programa de Leyes y Justicia con este tema tan interesante sobre el lavado de dinero, como nos explicaba la doctora. Se da mucho ya a nivel internacional y que hay mucha comunicación con las autoridades de los distintos países que se han firmado tratados con ellos. Y bueno, es muy interesante porque pues, es muy importante cuidar las finanzas internacionales de los países. En cuanto a lo internacional que nos estabas explicando, doctora. Sí, Leti. En realidad sí, pero les decía yo que porque el lavado de las operaciones de lavado no se dan solo a nivel nacional. Eso no quiere decir que a nivel nacional no se den. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, yo en algunos foros en donde he tenido la oportunidad de estar, inclusive en muchos de ellos representando a mi país, escuchaba yo que nosotros aquí en México, en la tipificación del delito, se señala en ese artículo 400 bis que no es necesario que exista la demostración, es decir, con palabras coloquiales, la existencia de una actividad o de un delito previo que ya se pueda probar la existencia del mismo, del cual derivan o se origina el producto de actividades ilícitas que la delincuencia pretende darle la apariencia de legalidad, no, sino que aquí se señala que es suficiente que existan indicios, es decir, que no es necesidad de demostrar la existencia, sino que con los simples indicios de que provienen de una actividad ilícita,
y que eso se buscó el darle la apariencia de legalidad para estar en presencia ya de este tipo de operaciones, de lavado de dinero. Les decía yo que México buscó el tener una normatividad tanto preventiva como represiva. Y les decía yo que la primera normatividad para efecto de las instituciones financieras se habló de que existen diversas operaciones de la cual debe de prevenir las instituciones financieras, sobre todo que las instituciones financieras deben de cumplir con el principio de know customer, es decir, de conocer a su cliente. ¿Quién es su cliente? ¿De dónde deriva sus depósitos o su riqueza, ¿sí? Entonces, para conocer al cliente es como cualquiera. Cuando uno quiere conocer a una persona, pues le empieza a preguntar, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Sí? ¿Cuál es tu profesión? Oye, ¿trabajas? Bueno, ¿Trabajas o estudias? Sí, o cuánto ganas. Bueno, ya eso ya sería otra cosa, pero aquí las instituciones sí les tendrán que preguntar, sí, desde su nombre, el domicilio, ¿sí? ¿A qué se dedica? Eso es conocer al cliente, ¿sí? Y ellos lo tienen que cumplir, porque si yo les platicara que existe desde esos son desde otros acuerdos internacionales como lo es lo de Basilea. Entonces allí está ese principio para las instituciones financieras y eso lo tienen que cumplir. Es uno de las primeras recomendaciones que da el Gafi. Lo mismo, que el secreto bancario no sea un obstáculo para su develación para efectos de las investigaciones de lavado de dinero. Son muchas recomendaciones, les digo, y son muy interesantes porque hay que profundizar, analizarlas, leerlas. Y bueno, inclusive el Gafi emite ¿cómo les diré? Sus precisiones, sus aclaraciones, sus alcances. Todo eso habrá que conocerlo quien tenga el interés en conocer en realidad qué es lo de lavado. Habrá muchas discrepancias en diversos autores, porque a lo mejor, sobre todo en el bien jurídico tutelado, pues muchos dirán es que el bien jurídico tutelado es la economía nacional, el bien tutelado es el sistema financiero, pero habrá otros que digan, no, el bien jurídico tutelado es la procuración de justicia. Y además la relación que en esta materia está relacionado, se puede decir, con otras materias y con otros derechos, ¿sí? Nosotros hablamos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícitas como delito, obviamente cuando hablamos de delito, pues obviamente hablamos de que está incrustado en el derecho penal, pero aquí hay que conocer el derecho financiero, hay que conocer el derecho fiscal. Y van a decir, ¿el derecho fiscal por qué? Pues miren, también hay autores donde dicen y sostienen, y pudiera ser, yo no me cierro a esas ideas, que un delito previo, predicado o subyacente pudiera ser el delito de defraudación fiscal. Yo no comulgo con esa idea, pero aquí es cuestión de que cada quien emita su opinión y que tome lo que considere. Y la relación con otras materias, pues también hay que conocerlo, les decía, con el derecho internacional, con el derecho fiscal, con el derecho financiero, con el derecho mercantil. Y van a decir, a ver, ¿cómo está eso? Sí, yo les hablé que empezamos y les platicaba que lo primero para prevenir fue enfocada a las instituciones del sistema financiero. Pero hay otras actividades que no son financieras. Y les comentaba yo cómo son que la actividad inmobiliaria, es decir,
la venta y compra de inmuebles, también la venta de carros de lujo, la de joyería, la de obras de arte, etcétera, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando, entonces vamos a ver los contratos mercantiles, cómo los hacen. Se pueden hacer operaciones en efectivo. Vamos a ver, tendríamos que conocer cuál es la regulación. No, ya no se puede. Todo tiene que ser nominativo a través de transferencias. Y van a decir, ¿por qué? ¿Cuál es el objeto? Bueno, porque el objeto es saber el origen y el fin del dinero, es decir, de dónde surgió y a dónde fue, y a dónde fue el dinero. Y darle seguimiento, ¿sí? Y darle seguimiento para saber si efectivamente provienen de actividades lícitas y que además su destino no va a ser para estimular, para acrecentar esas actividades ilícitas. Entonces, todo esto es interesante. Yo le comentaba aquí a la doctora Leti, pues Leti, es que a lo mejor necesitamos varios programas y ir por etapas, ir desde, como les platicaba yo, ir primero a conocer cuáles son los antecedentes, el origen, la terminología, etcétera, y después irnos a ver cuál es la normativa internacional, cuál es la influencia de esa normativa internacional en la normativa nacional, y después sí conocer a lo mejor podría yo platicarles y ponerles un ejemplo de cómo lavaron el dinero en un caso que si bien pudiera ser utópico, no, a lo mejor es real, pero no vamos a señalar nombres ni mucho menos, ¿sí? Y ver cómo lo han hecho, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Fíjate que es muy interesante. Yo creo que hay un punto, la verdad, relevante, la investigación, ¿no? La investigación que tienen que hacer del origen del dinero, porque son pruebas muy importantes que se deben de aportar para comprobar si existe el ilícito o no existe el ilícito. Claro, y yo te voy a decir una cosa, acabas de tocar un punto relevante, efectivamente, Leti. Dices la investigación, pero ¿quién tiene que hacer la investigación? Tiene que hacerlo quien esté capacitado para hacerla, porque no es tan fácil, ¿sí? Les decía, imagínense, yo les hablé que todo lo que tienen que conocer, efectivamente todo lo tienen que conocer, que tienen que conocer, porque si no conocen cómo se realizaron las operaciones, cómo van a hacer las investigaciones, hay que a veces conocer si el contrato a lo mejor de un fideicomiso estuvo bien o no, o qué esconde, o las transferencias que hicieron, y ver, entonces hay que tener una capacitación para todos, no solamente para los que trabajan en las instituciones del sistema financiero, también para que puedan prevenir los empleados de esas otras actividades, cuáles serían esas operaciones que se denominan vulnerables, ¿sí? O en el sistema financiero, cuáles serían las operaciones inusuales que en realidad esas operaciones que nosotros aquí en México conocemos como inusuales son las que se denominan operaciones sospechosas mundialmente. ¿Por qué le cambiamos aquí la denominación? Bueno, déjenme decirles, porque aquí eran muy suspicaces y decían, ¿cómo ya les estamos diciendo que están bajo sospecha? Mejor les vamos a poner que son operaciones preocupantes. Pues la verdad son sospechosas porque no son normales, no es el común que siempre ha hecho una operación esa persona. Es como si yo ahorita fuera y de repente, normalmente, a lo mejor por mi sueldo me depositan determinada cantidad en mi cuenta por mi sueldo, y de repente me aparecen que me están depositando 500,000 pesos cada semana. Pues eso no es normal, ya no es común, ya no es lo que la institución conoció del cliente, ¿sí? Entonces esas serían las operaciones inusuales y que están sujetas, pues sí, ya a cierta investigación para saber de dónde surgió el dinero. Muy interesante. Yo creo que pues vamos a hacer también otro programa de esto porque está muy largo el tema. Y ahorita
lo que les recomendamos mucho, en lo personal se los recomiendo, tomar estos talleres donde además de hablar pues de algunos antecedentes históricos que conoce muy bien la doctora, también se va a hablar de todos los pasos que se deben de investigar para ver si realmente hay lavado o no hay lavado de dinero. Y el riesgo, y los riesgos que se presentan pues, para que se realicen este tipo de operaciones. Entonces, no se olviden, a partir del 11 de octubre, en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y la Universidad de Edgar Omnes, ahí en Campeche, 173, Colonia Roma Norte. Les agradecemos mucho el estar con nosotros en este programa de Leyes y Justicia. Agradecemos mucho al público que está con nosotros todo este tiempo, ya que pues aquí en Leyes y Justicia, por eso se llama así el programa, porque vemos todas las situaciones importantes, todas las situaciones relevantes, jurídicas en nuestro país y que nos ayudan mucho para protegernos. Les agradezco mucho. Yo soy Leti Rojas y tenemos aquí a la doctora María de la Luz Núñez Camacho. Nos vemos para el próximo programa. Muchas gracias. Astele.tv. Astele.tv.